unos 4 millones de barriles diarios por 76 años. Asimismo, por su alto contenido de fracciones pesadas y su alto nivel de contaminantes, se hace necesario su adecuación previa, esto es su mejoramiento, para ser aceptados en refinerías convencionales. Estos mejoradores, como los que están en José, son en esencia la sección de conversión de las fracciones pesadas de cualquier refinería, adaptadas para procesar un insumo considerado atípico, así como la infraestructura de almacenaje y servicio requerida. La historia de la faja se inicia en 1935 con la perforación del primer pozo, el Canoa número 1. Sin embargo, por la calidad de los crudos encontrados, no hubo interés en su explotación comercial por décadas. Entre 1978 y 1983, PDVSA emprende una intensa campaña exploratoria con la perforación de más de 1000 pozos, con la cual se logró delimitar y cuantificar los recursos existentes y sus propiedades. Y se dio inicio al primer proyecto de explotación comercial de la faja, que fue llamado el proyecto DSMA, Desarrollo del Sur de Monaga y Anzoátegui, cancelado de años después por razones de que no era rentable, básicamente. En 1987, INTEDEP inició la fase piloto del desarrollo de un combustible novedoso denominado orimulsión, una emulsión de crudo extrapesado en agua para facilitar su transporte y utilización. A partir de 1991 se dan decididos pasos para desarrollar comercialmente la faja, con la firma de cartas de intención para ejecutar estudios integrales de producción y mejoramiento con empresas en asociación con PDVSA, que aportarían recursos y tecnología, haciendo uso del controvertido artículo 5 de la Ley de la Nacionalización de la Industria en el año 76. Estos estudios derivaron finalmente en 4 grandes proyectos desarrollados entre 1993 y 2004, que más adelante detallaremos. Para finalizar, en el año 2005, PDVSA decidió cancelar todo el esfuerzo técnico y comercial adelantado en orimulsión y finalmente entre 2006 y 2009 llevó a cabo un programa de reestimación de reservas que denominó Proyecto Magna Reserva y que obtuvo como resultado un aumento de las estimaciones de petróleo recuperable. Pasamos ahora a analizar las estrategias comerciales viables para desarrollar la faja. Presentamos las estrategias comerciales viables actualmente para el desarrollo masivo de estos recursos, en orden ascendente, desde arriba hacia abajo, en la inversión requerida, así como la calidad resultante y algunas ventajas y limitaciones claves de su apertura. La mínima inversión está representada por la mezcla de crudos livianos para generar un crudo similar al Merey 16 actual y que compite en los mercados mundiales con otros crudos pesados por la capacidad de conversión existente. La limitante fundamental de esta estrategia es la disponibilidad de crudos livianos para mezcla. ¿Qué consiste el plan? El plan consiste en desarrollar hasta 20 nuevas empresas mixtas, de las cuales se reporta avance solamente en los 5 bloques otorgados en Junín y los 3 de Carabobo, y los cuales incluyen los socios más activos como Eni, la compañía china CNPC y empresas rusas, así como Chevron y Repsol. Algunos proyectos contemplan producir hasta 400.000 barriles de crudo extrapesado y mejoramiento de un 50% de este total a 32 a 42 API para producir mezclas de 20 a 22 API, así como refinerías de productos en Cabruta y otra en José, en el caso de Eni. No se tiene información pública sobre avance de las 11 empresas mixtas en el campo Ayacucho, las cuales contiene o se agruparon alrededor de socios con poca o ninguna experiencia en crudos pesados y sin músculo financiero o tecnológico, que pueda decir que pueden lograr avance. Segundo, los proyectos de la faja siguen siendo competitivos vis a vis otros proyectos, grandes proyectos petroleros a nivel mundial, tales como las arenas bituminosas de Canadá,
los proyectos costa afuera y los petróleos de esquistos. Esta competitividad para atraer inversión extranjera masiva no debe descuidarse, sin embargo, imponiendo cargas fiscales y condiciones que los hagan inviables. Tercero, dados los obstáculos financieros, tecnológicos, comerciales y de recursos humanos, la meta de desarrollar 2,9 millones de barriles adicionales de la faja para 2019, esto es dentro de 6 años, porque ya el año 2013 está por terminar, es inviable. Considerando que la mayoría, si no todos los factores claves que hicieron posible los desarrollos en los 90 no están disponibles hoy en día y requiriéndose algo más que voluntad para recuperarlos. Particularmente en el área comercial, la exportación de grandes volúmenes de crudo parcialmente mejorado de 20 a 22 API luce cuesta arriba, al no contarse con refinerías de alta conversión dedicadas en los países donde se exporten, obligando a colocar estas mezclas de baja calidad en un mercado muy competido para los crudos pesados. Asimismo, a la luz de los planes anunciados, los volúmenes de gas natural requeridos no estarían disponibles. Cuarto, aún un plan a más largo plazo no es de descartar también el impacto creciente de otras fuentes alternas de energía en la demanda de crudo de la faja, la razón por la cual el impacto comercial de los nuevos desarrollos es fundamental. Como bien dijo Juan Carlos, lo que voy a hacer ahora es una caracterización de la situación socioeconómica donde se va a desarrollar el proyecto que ha descrito Luis Soler. Y esta caracterización es importante hacerla un poco para poder tener una visión global de la situación y hacer propuestas en función de un desarrollo tangible, observable, que de alguna manera todos ansiamos en esta zona del país. Lo primero que debo comentarles es que la información que se ha utilizado para hacer esta caracterización proviene de fuentes oficiales, es decir, del Instituto Nacional de Estadísticas y de PDVSA. La información del Instituto Nacional de Estadísticas tiene ciertas limitaciones, porque hay alguna información del censo 2011 que no está todavía disponible, que no es pública, y también hay información que está planteada quizás no en el nivel de detalle que uno quisiera, pero con eso pues hay que construir, porque esas son pues las estadísticas oficiales. Lo primero que quiero comentarles es que el desarrollo de la faja responde a una visión de planificación, de ordenación del territorio que es de larga data y que tiene dos principios básicos, o el principio de la desconcentración descentralizada. Eso quiere decir que está orientado a crear un sistema de ciudades intermedias en la zona central del país, en la ribera norte del Orinoco, con el propósito de desconcentrar la franja centro-norte costera. Estamos hablando entonces de aproximadamente poco más de 700.000 habitantes distribuidos entre 16 municipios, 36 parroquias y más de 80 centros poblados. Aquí debo hacerles una aclaratoria, que es que el área de influencia de la producción petrolera tiene como dos grandes áreas. El área sea el norte del estado Anzoátegui, que es donde están los mejoradores, y la zona de producción. La caracterización que hemos hecho es específicamente para la zona de producción, que es la que se ve reflejada en este mapa. Y la información estadística que se muestra aquí se refiere exclusivamente a los 16 municipios contenidos en esta zona. Lo primero que vemos en términos demográficos es que esta es una zona de fuertes contrastes. Vemos dos grandes ciudades que son Valle de la Pascua y El Tigre, grandes ciudades para el contexto, de más de 100.000 habitantes, las cuales agrupan aproximadamente un poquito más del 40% de la población. Luego vemos 6 ciudades de tamaño intermedio muy variado, entre 10.000 y 100.000 habitantes, que agrupan otro 40% de la población.
Y luego vemos, aquí les he resaltado centros poblados de menos de 10.000 habitantes, que son los más asociados a la actividad petrolera, pero recuerden que les dije antes que son más de 80 centros poblados, es decir, toda esta zona, toda esta franja está llena de centros poblados que pueden ir desde 3 casas, que es el número mínimo que considera el Instituto Nacional de Estadística para definir un centro poblado, de menos de 10.000 habitantes. Es decir, esto es una zona profundamente rural, dispersa en un espacio geográfico muy grande. El otro aspecto que es importante resaltar es que lo urbano rural no está asociado únicamente a la cantidad de habitantes, sino que también tiene una connotación en términos de dotación de servicios. Entonces, esto es una zona que concentra habitantes en pocas ciudades con mediana dotación de servicios y luego una gran ruralidad muy dispersa con condiciones muy precarias, que las vamos a ver más adelante. En este contexto de contrastes demográficos, el crecimiento poblacional en los últimos 20 años ha tenido sus particularidades. La línea roja que ven acá es el comportamiento del crecimiento demográfico en Venezuela. Vemos que el del estado Guárico, donde ha habido menos actividad petrolera, es bastante parecido al del país. Pero luego vemos que Anzoátegui y Monagas, que son estas dos líneas, presentan un pico. Ese pico está asociado, como en el resto del país, está asociado a la reducción de las tasas de natalidad, porque la línea que decrece lo que refleja es una desaceleración del ritmo de crecimiento. Entonces vemos que ese ritmo se ha desacelerado como en todo el país, porque han venido disminuyendo las tasas de natalidad, pero también en el estado de Anzoátegui y Monagas está asociado fuertemente a la presencia de actividades económicas que atrajeron población entre la década del 90 y el 2001, y luego probablemente por no ser una economía capaz de captar la mano de obra disponible, pues se convirtieron en expulsoras de población y por eso esa desaceleración tan abrupta. Lo otro que tenemos que ver es que esto se enmarca dentro de una situación como país que estamos viviendo, que es la transición demográfica. Fíjense que en el año 80 teníamos una pirámide poblacional de base expansiva, es decir, la mayor cantidad de la población estaba concentrada entre los grupos etarios más jóvenes, y hemos pasado a una pirámide de base ligeramente reflexiva. Empezamos a ver que la concentración de población entre los grupos más jóvenes y los grupos de edad productiva comienza a ser parecida y va aumentando poco a poco la cantidad de población adulta en edad de retiro. Entonces, esto es un momento particularmente importante para el potencial productivo del país, que debe ser aprovechado con visión estratégica, de manera que se genere un pleno empleo e ir creando fondos de ayuda social para soportar el gasto social que va a venir con el envejecimiento de la población. Vemos que la tasa de alfabetismo se ha venido incrementando progresivamente, pero que todavía está por debajo del resto del país. En el resto del país está alrededor del 95%. Aquí habría que hacer la acotación de que más allá de la cantidad de población alfabeta, habría que entender cuál es la calidad de esa educación. Habría que hacer estudios cualitativos. Vamos a meternos ahora con otra estadística que tiene que ver con el nivel educativo, para ver cómo está el nivel educativo en la zona. Pero primero debo hacer una acotación conceptual, y es que según la nueva Ley Orgánica de Educación del año 2009, lo que se considera como educación media es la formación que suma la educación básica y lo que conocemos normalmente como bachillerato.